Lo peor de todo es un mal acuerdo, que en lugar de definirse sobre la base de una alianza con nuestro pueblo, que es nuestro contrato social, y el contrato social del Frente de Todos, vaya por el camino de lo que otros con intereses distintos buscan empujar. Si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar, porque vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda. El FMI financió la campaña de Macri. Ahora el pueblo argentino está pagando la campaña de Macri. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos tratando de refinanciarla en cuotas que sean más cómodas, que no impidan el desarrollo de las oportunidades de nuestro pueblo. Nosotros no vamos a hacer un acuerdo que los postergue más a ustedes y que postergue más a los argentinos que hoy han quedado postergados. No se va a hacer nada a costa de la economía interna, a costa de la comida, la salud, la educación de los argentinos. Vamos a alcanzar el acuerdo que nos permita crecer y que nos permita garantizar la economía interna. Bueno, muy bien, este es el tono y el peso discursivo con el que el presidente Alberto Fernández se sube al avión para ir a encontrarse con Cristalina Georgieva en el marco de la negociación con el Fondo Monetario. Ya estamos en el living con Nicolás del Caño, candidato a diputado del Frente de Izquierda, y Leo Grosso, diputado del Frente de Todos. Gracias por estar, ¿eh? No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, recién dijo Leo Grosso que no había que pagar nada y Nico del Caño dijo hay que pagar todo ya rápido. Coherente de su postura. Bueno, me imagino que en el diagnóstico, Nicolás, están, digo, después qué hay que hacer, pero en el diagnóstico de las características de la deuda, de cómo se tomó, de la alianza política con el Fondo Monetario del gobierno de Macri, en eso no hay discusión. No, creo que está a la vista, ¿no? El gobierno de Macri tomó un crédito con el FMI que viola inclusive los propios estatutos del fondo y por supuesto que nosotros creemos que nada bueno puede venir de un acuerdo para pagar esa deuda completamente fraudulenta y ya lo vimos con las declaraciones del embajador de Estados Unidos, ¿no? El nuevo embajador en Argentina hizo una declaración como si fuese el virrey, diciendo que Argentina se está demorando en el plan, que quiere que se presente un plan, obviamente de ajuste, reformas laborales, digo, más allá de si es a través de una ley, a través de la reforma de los convenios, sector por sector, más ajuste fiscal, más todavía, digo, de lo que ya hicieron. Lo que hizo Guzmán este año fue impresionante, el ajuste fiscal que hizo, como para que lo felicite Caballo. Ahí ¿no? estás abriendo otro tema que después nos vamos a meter en esa caracterización. Tiene mucho que ver, porque si vos, la exigencia del fondo tiene que ver con los ajustes fiscales, tiene que ver con las reformas. Lo que históricamente pide el fondo. Claro, mirá las movilizaciones que hay en Ecuador de nuevo contra los planes del FMI. Entonces ahora, yo creo que no solamente, digamos, la deuda que dejó Macri con el fondo, sino también con los especuladores privados, una deuda completamente ilegítima, hay que desconocerla. Digo, hay un término que acuñó el derecho internacional de deuda odiosa que da cuenta de aquellos procesos de endeudamiento, no solamente bajo gobiernos dictatoriales, sino también constitucionales, que van contra los intereses del pueblo. Ahora, lo que dice Nicolás, Leo, en un punto es, bueno, no al estilo Macri, pero Guzmán aplica un ajuste para en un punto quedar bien pero con el pará, dame un segundito antes, ahora vamos al ajuste, pero primero, si coincidís en que efectivamente hay que hacer un desconocimiento soberano de la deuda. No, nosotros creemos, somos el gobierno, primero. El otro gobierno, el anterior gobierno, contrajo una deuda. Yo coincido con que hay que revisar los términos del acuerdo, nosotros coincidimos con que hay que revisar los términos en que funcionan estos organismos internacionales de crédito y de hecho Néstor Kirchner fue el que, pagándole al Fondo Monetario, lo sacó de la cancha y generaciones de argentinos no sabían lo que era hasta que Macri lo volvió a traer a la cancha, ¿no? Esto me parece que hay que aclararlo. En ese marco nosotros tenemos una situación económica muy delicada de la Argentina, una situación económica heredada, empeorada por la pandemia y necesitamos tener todo el tablero, de alguna manera, ordenar todo el tablero para empezar a construir un proceso de crecimiento y desarrollo. Eso implica sí o sí tener una negociación y de alguna manera resolver el problema Fondo Monetario Internacional. Si querés, vengo acá y digo, no lo resolvamos, pero si nosotros queremos establecer un marco de desarrollo en Argentina, sin duda, en este mundo, en este contexto y en este momento, hay que establecer un acuerdo. ¿Qué es lo que decimos nosotros? O sea, no hay condiciones objetivas y subjetivas, perdón el acronismo, políticas para no pagar la deuda, digamos. Exacto. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Esto que decía Alberto recién.
lo que decía Guzmán en el fragmento que ustedes pasaron. Eso no vamos a hacerlo a costa del desarrollo del pueblo argentino. Y ahí las condiciones y ahí la diferencia con otros gobiernos, otros sectores políticos que planteaban supeditar el desarrollo y el crecimiento del pueblo argentino en función de quedar bien con el Fondo Monetario. Nosotros no. Y esto es el acuerdo que estamos construyendo y por eso vamos a tardar. Porque el Fondo Monetario es un actor poderoso en términos internacionales, pero nosotros estamos plantados en defender a nuestro pueblo y que el Fondo Monetario y todos, Alberto hace unos meses hizo una gira por Europa planteándole esto a los presidentes o a los líderes de países muy importantes europeos, buscando el apoyo para ir a esa negociación. Estamos trabajando desde el principio para resolver y dejar este capítulo atrás. Bueno, yo creo que hoy, por ejemplo, estuve en La Plata, en Romero, en un comedor en un barrio donde las compañeras y los compañeros del Frente Popular, Darío Santillán, Corriente Plurinacional, me invitaron y la verdad que cuentan lo que hemos visto en un montón de comedores y en un montón de barriadas de los barrios olvidados del conurbano, que la pandemia, ¿no? Durante la pandemia crecieron la cantidad de personas que acudieron a los comedores. Y yo creo que si uno ve el crecimiento, el rebote económico que hay ahora, ya están los datos económicos concretos, ¿no? Más allá de lo que opine cada uno, la torta, ¿no? Del total de la torta que se genera, la riqueza, aumentó el porcentaje que se llevan los grandes empresarios y se redujo el que se llevan los sectores populares. Entonces, cuando se dice que no se va a pagar la deuda se está pagando. Digo, porque hubo pagos de más de 4.000 millones al FMI en total, desde que asumió Alberto Fernández, más de 10.000 millones de dólares fueron a la deuda con los especuladores privados y los organismos de crédito internacionales. Entonces, sí, porque la pobreza está creciendo, se está pagando con el hambre del pueblo. Para nosotros es incompatible pagar la deuda con la idea de poder beneficiar a las mayorías populares, satisfacer sus necesidades. Por eso lo vinculé con el tema del presupuesto. Damos un ejemplo que es, además lo dijo Cristina Kirchner, lo dijo Vallejo también en sus por audios. Por eso me interesaba la opinión de Leo, porque claramente hablás de que hay un ajuste, no como el que vos dijiste hubiese planteado otro gobierno, con una reforma laboral, una reforma previsional, claro, más allá de que lo hay. Me interesa saber si vos más crees allá de las que lo hay, intenciones, Leo. más allá de las intenciones o de los discursos. Que vos crees que pueden ser buenas. Más allá de lo que se diga en el discurso, más la realidad es que es incompatible pagarle al Fondo Monetario, a los especuladores y beneficiar al pueblo, porque justamente todos esos recursos no van a las necesidades populares, van a estos especuladores que además, no fue una deuda que benefició al pueblo. No es muy distinto en eso, es lo que estamos diciendo y por eso la negociación nosotros lo tenemos que asumir con responsabilidad. Nosotros creemos que el ajuste lo está haciendo el mercado y en esto es la inflación y es la discusión de cómo los sectores de la comercialización, de la producción, concentradísimos que existen en la Argentina y que se han concentrado muchísimo más en estos últimos años, van apropiándose del salario de los laburantes y las laburantes. Tema precios. Claro, y por eso nosotros planteamos la ampliación de la canasta de precios cuidados, no solo de 700 de 600 a 1500 y la estabilidad de esos precios. Ni siquiera le planteamos una locura a los empresarios, yo plantearía más tiempo, pero la Secretaría de Comercio dijo 3 meses, por lo menos 3 meses, estabilidad en los precios, retrotraer los precios el 1 de octubre y garantizar una canasta básica de precios estables durante 3 meses y no de 500 productos, los ultra mega básicos, sino ampliarlo un poco más porque es una manera también de bajar el peso de esos productos en el porcentaje, en el salario de los trabajadores y las trabajadoras. Esto es parte de las herramientas que venimos construyendo para pelear y para empezar a salir de esta situación que es muy complicada y que nosotros somos muy conscientes de eso. Nicolás recién hablaba de un comedor, yo soy del movimiento Evita, tengo muy en claro cuál es la situación social que vive la Argentina. Nuestro gobierno tiene muy en claro la situación social que vive la Argentina. La primera medida que tomó Alberto Fernández fue crear la mesa contra el hambre y desarrollar la política de la tarjeta alimentaria y fortalecer los comedores, porque esa era la Argentina que estábamos asumiendo como gobierno, ¿no? Después, por supuesto, todo empeoró, porque en el medio se cayó el mundo entero y la pandemia no fue un elemento difícil de sortear. Claro. Ahora, Nicolás, ¿vos qué opinás sobre el congelamiento de precios por 3 meses? Ya, yo creo que primero lo que hay que hacer es recomponer los salarios y las jubilaciones, ¿no? Un aumento de emergencia, eso fue en parte lo que prometió Alberto Fernández
en la campaña del 2019 que iba a beneficiar a los jubilados y no a los bancos. Bueno, eso no sucedió. Digo, la primera medida que toma el gobierno, que es suspender la movilidad jubilatoria, que por primera vez le iba a dar un aumento por encima de la inflación a los jubilados, lo modificó y quedaron muchos jubilados por debajo. Lo mismo con la nueva movilidad, que yo lo propuse en el Congreso, que se votara una cláusula de garantía para que si la fórmula daba por debajo de la inflación, se disparara automáticamente una cláusula gatilla para que no quedaran por debajo los jubilados. Pero esto es yo duda, es pregunta. En cada lugar que voy... Pero para que sigas, sí. el problema no sigue siendo el tema precios porque, como creo, la fórmula jubilatoria va retrasada, siempre corre de atrás. Si vos no frenás el tema precios, siempre te la come. Yo creo digamos. que lo primero que hay que hacer es recomponer todo lo que se perdió en los últimos 4 años de manera consecutiva, o sea, lo que se perdió con Macri, lo que se perdió ahora, inmediatamente. Recomponer el salario y las jubilaciones, pues no puede ser que tengamos jubilados que cobren haberes de indigencia, pero porque son si lo de comentás en indigencia. tema precios, sonaste. Bueno, no, obviamente, hay que tomar medidas, hay que tomar medidas de fondo. Ahora, convengamos que el gobierno fijó un salario mínimo de indigencia y las jubilaciones mínimas son de indigencia. Entonces, eso no obligó la pandemia al gobierno a tomar esas medidas. Esas medidas son decisiones políticas que tienen que ver con un norte y una hoja de ruta de acordar con el Fondo Monetario Internacional, de pagar la deuda. Digo, son recursos que tenés que destinar a eso y no se los destinás al pueblo trabajador. Y eso se paga con el aumento de la pobreza, con toda la situación social crítica que estamos viviendo. Obviamente, las grandes empresas que son las que imponen los aumentos de los precios y que tuvieron una rentabilidad impresionante durante la pandemia, ahí hay que avanzar en un control que para nosotros tiene que ver más con que lo puedan hacer los trabajadores, las organizaciones de las trabajadoras y los trabajadores de esas empresas alimenticias que son... ¿Desde los sindicatos? Sí, desde las organizaciones sindicales, desde las bases de los sindicatos, no de los dirigentes que tenemos hoy que, digamos, patean para el otro lado. Yo creo que desde ahí se tendría que hacer y obviamente hay que apuntar a medidas de fondo. El monopolio estatal del comercio exterior, porque ellos imponen los precios del mercado internacional en dólares y los trasladan al mercado interno. Entonces, claro, los salarios en pesos que están permanentemente a la baja, se hace inalcanzable muchos de los productos, ¿no? Entonces yo creo que ese oligopolio que maneja muchos de los productos de alimentos de primera necesidad, yo creo que ahí hay que avanzar muchísimo porque están a la vista las ganancias que han tenido, no es algo que no se pueda ver, ¿no? Néstor. Sí, la hija de mi mujer se quiso vivir sola, precisaba un garante, entonces yo firmé como garante y mi casa fue la garantía. Se peleó con el administrador y con el portero y dejó de pagar las expensas. Y tenía razón, porque el administrador y el portero eran 2 chotos, pero al segundo mes me embargaron el sueldo y la casa. ¿Qué te hace suponer que el Fondo Monetario va a actuar distinto que el administrador y el portero? Bueno, mirá, yo creo que no podemos hacer una comparación de esas características, ¿no? No es Obviamente, muy diferente la economía doméstica de la yo economía de un país. Yo creo que es muy distinto y que además ha habido un montón de ejemplos donde no se han pagado las deudas, es un mecanismo de sometimiento. Digo, este mecanismo de sometimiento que se ha aplicado en Argentina, en otros países de América Latina y del mundo, es el que nos trajo hasta acá, hasta esta situación de pobreza, de bajos salarios, de hundimiento de las jubilaciones, de precarización laboral. Nosotros creemos que obviamente hay que apostar a un desconocimiento soberano, convocando para hacerlo de manera mancomunada con otros países de América Latina y del mundo inclusive. De hecho, hubo una convocatoria de algunos países durante la pandemia, ¿no?, para que se condonaran las deudas, que es un problema que no es solamente de la Argentina. Entonces, si vos no pateás el tablero, y yo creo que eso depende mucho de la relación de fuerza. Leo. Si siempre planteas que no hay relación de fuerza, bueno, yo creo que no vas a tenemos lograrlo. responsabilidad de gobierno, es esto que planteaba recién él. Nosotros tenemos responsabilidad de gobierno y tenemos que ordenar el tablero de este país que estaba detonado y dado vuelta después de que el gobierno de Macri tuvo 4 años de intensivas políticas neoliberales. Digamos, si fuera tan sencillo, nosotros venimos planteando, tuvimos el aporte extraordinario de las grandes fortunas. Fue una discusión, parecía se caía el mundo porque le ibas a sacar un porcentaje a un puñado de millonarios de este país en una situación extraordinaria por única vez para poder fortalecer el sistema de salud. Nada, hay poderes muy concentrados del otro lado que monopolizan la opinión, monopolizan el comercio, que aumentan los precios. Nosotros tenemos que ir trabajando, ir construyendo estrategias que nos permitan darle un destino de estabilidad a nuestro pueblo. El acuerdo con el Fondo Monetario, y nosotros no querríamos
tener que acordar o desacordar con el Fondo Monetario Internacional, porque nosotros, la política, nuestro espacio político era sacar al Fondo Monetario de la Argentina y no volverse a endeudar más. Claro. Y de hecho nuestra política es que eso tendría que haber pasado por el Congreso y discutir esto. Eso lo hizo Macri, pero a Macri lo votaron los argentinos y era el presidente de la Argentina, y hoy nosotros tenemos responsabilidad de Estado. Después nosotros tenemos que pensar, primero ponernos firmes con el Fondo Monetario, como dijo Alberto, como la consigna del acto de ayer, primero se crece, después se paga, porque como decía Néstor, los muertos no pagan y nosotros tenemos que hacer crecer a nuestro país. Y después pensar cómo vamos reconstruyendo la economía centralmente. Este gobierno ha intentado todo en el marco de esto. Recién estábamos planteando el tema de ajuste o no ajuste. 870.000 millones de pesos invirtió el gobierno en IFE, ATP, bonos a los jubilados, duplicación de las partidas presupuestarias para alimentos, la construcción del sistema de salud, 12 hospitales en 6 meses. Digo, fue una batería de cuestiones. Ahí salieron los monopolios de la comercialización y la producción a aumentar los precios desenfrenadamente, y es lo que estamos viendo hoy, para robarse esos recursos invertidos en nuestro pueblo para poder construir ese colchón. Es difícil, No hay más digamos, tiempo. una cosa Pasar a cerrar, Nico, dale. no, digo, se le pagó al fondo y se eliminó el IFE en el 2021 cuando la pandemia iba a continuar, se ajustó el presupuesto de salud, digo, está clarísimo. No, yo creo que hay que ver que también muchos sectores que habían votado el gobierno en el 2019 están descontentos, y es por algo, porque la realidad marca otra cosa por ahí de lo que escuchamos en los discursos que hace el gobierno, ¿no? Gracias, No, gracias a los ustedes. dos.